¿Cómo les va? Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Enseguida dos temas principales. Uno tiene que ver con la situación económica financiera, cotización del dólar, Levax, Lelix y por otro lado un tema central en el Congreso que es el Parlamento y lo que va a pasar con el presupuesto 2019. Un presupuesto que el gobierno confía en tratar y aprobar en este mes de octubre, pero con notorias asperezas por parte de gobernadores y diputados de la oposición. Todo enseguida en Hay Quórum, Ideas en Debate, ya venimos. Bueno, estamos con nuestros compañeros. Ella es Laura Serra, Laura de regreso, y él es Fernando Fraquelli. Bueno, primera pregunta para ella. Dale. Laura, los datos económicos son complicadísimos, ¿no? Sí. Tienen que ver con desempleo, crece la pobreza, caída industrial. Pero estuvo esta semana en el Congreso el jefe de gabinete, Marcos Peña, que me parece que hacía hincapié, obviamente, en otros temas y no en lo económico, ¿no? Y le escapó el bulto, para Sí. decirlo Sí. lisa y llanamente. Empezó su discurso inaugural de esta exposición que habitualmente hace una vez al mes en el Congreso, hablando sobre seguridad y sobre narcotráfico. Esquivó el tema de la economía, pero por supuesto a sabiendas de que después la oposición le iba a preguntar sobre Sí. la cuestión y sobre todo el presupuesto, ¿no?, que está en debate en la Cámara de Diputados. Fue una sesión en la que se vio a un jefe de gabinete, no te diría a la defensiva, porque no sería el término, pero sí muy contenido. Porque hemos visto a Marcos Peña en otras oportunidades cuando la época era de bonanza para el gobierno, más confrontativo, Sí. chicanero. Esta vez estuvo muy contenido y yo me animo a pensar que es porque responde a una necesidad concreta del oficialismo, que es la aprobación del presupuesto. Necesitas 129 votos y no podés pelearte con más nadie. No te podés pelear con nadie. Así que se contuvo pese a que las bancas, muchas de ellas tenían rehacer el presupuesto, lo chicanearon por todas partes, pero el jefe de gabinete se mantuvo atadito a su libreto, insistió con que el presupuesto debe mantener el déficit cero, el equilibrio de las cuentas públicas, y evitó entrar en una confrontación, sobre todo con el kirchnerismo. Muy bien, señor Fraquelli, hasta hace 15 días, una semana, me parecía que había más clima para que el gobierno tuviera 129 diputados. Claro. Los propios, después me decían, no, están la gente de Santiago del Estero, pero ahora ha aparecido mayor dureza en Diego Bocio, Marco Labaña, de Mendiguren, y gobernadores que dicen, y yo si no resuelvo algunas cuestiones de mi provincia, esto no lo acompaño. Porque el 15, se complicó la cuestión. Porque el 15 de septiembre, cuando ingresa el proyecto de presupuesto, había una política monetaria y había además un presidente del Banco Central. Pasaron 15 días, hay otra perspectiva económica monetaria y hay además otro presidente del Banco Central. Entonces, ¿qué dicen de la oposición? Hay que rehacer el presupuesto. Sí. Y esas voces que empezaron hace una semana a decirlas el kirchnerismo o los sectores más duros, entre ellos también el Frente de Izquierda, empezaron a tener eco en otros bloques políticos, a tal punto que en algún momento de la presencia de la jornada del miércoles, cuando tenía que estar el jefe de gabinete, en algún momento se pensó que no iba a haber quórum para que el jefe de gabinete esté en la sesión, porque eran más los que decían de no estar, haga estar. Lo cierto es que esta semana hay reuniones por el presupuesto en el Congreso, como la que hubo esta semana, pero también hay fuera del Parlamento Nacional. Gerardo Morales tuvo reunión con Marcos Peña, tuvo reunión con Dujovne, el ministro de Economía. El gobernador de la provincia de Jujuy, hombre de Cambiemos, hombre del radicalismo, tiró la idea, y si duplicamos lo que es las retenciones a la soja, es decir, antes que se pague 4 pesos por dólar de exportación, que se paguen 8, eso va a servir para tener un fondo que va a reemplazar la posibilidad del ajuste en lo que tiene que ver con las provincias, principalmente con las tarifas de los transporte público, que es central, y eso le interesa mucho al radicalismo.
es una discusión que se da muy fuerte en la provincia de Córdoba. En el Congreso está Mario Negri, un hombre que también quiere ser gobernador de la provincia de Córdoba, y esto también genera discusiones internas en el bloque del radicalismo o en el interbloque de Cambiemos, y lo que lograrían con eso es lo que le interesa también al Fondo Monetario Internacional: equilibrio cero, es decir, déficit cero en las cuentas de la República Argentina. Por lo menos es una alternativa que empieza también a trascender y a discutirse entre los gobernadores del PJ. Bueno, ahí estamos, informe sobre estos temas, esta situación, y enseguida comenzamos a dialogar con los diputados presentes. Dale. El tema de cómo pensar a futuro la sustentabilidad de un sistema basado en el reparto, como es el actual, y en ese sentido es que se ha planteado la POAM como política específica para aquello, garantizar un piso mínimo para todos los adultos mayores de 65, incluso aquellos que no tienen aportes previsionales. Con esta pensión además logramos ordenar el sistema de fondeo de la misma, ya que no partirá de los aportes, sino del Tesoro Nacional. Creemos que esa es la política adecuada. De todas formas está también en proceso la comisión para poder discutir este tema más ampliamente. Por hoy el gran desafío que tenemos, la gran complejidad, es la restricción fiscal que tenemos en todo, digamos, ¿no? Y eso nos ha llevado a este presupuesto que tiene una dosis importante de austeridad, pero que entendemos también que hay distintas situaciones que van compensando la cuestión. Respecto a la cuestión económica, no dije que no iba a hablar, dije que iba a hablar en las respuestas. Creo que igual también el tema de seguridad ciudadana es un tema que afecta muy de cerca a los 44 millones de argentinos, y que muchas veces, habiendo venido hace poquitos días el ministro Duhovne, se podía complementar la información. Conferencia de prensa y los reportajes que ha dado el presidente del Banco Central sobre la necesidad de conseguir una estabilización lo más rápido posible para poder normalizar nuestra economía, y esperamos que eso tenga el mayor éxito y se vaya logrando una normalización de todos los planos. Bueno, los invitados en Hay Quórum. Primero el diputado José Ignacio de Mendiguren, hombre del Frente Renovador. Diputado, gracias por estar. Después el diputado Pastori, hombre del radicalismo de Misiones, oficialista de Cambiemos. Y el diputado Contigiani, hombre del Frente Progresista por la provincia de Santa Fe. A los tres, gracias. Comenzamos con el diputado de Mendiguren. De Mendiguren, hoy estamos en los primeros días de octubre, este presupuesto como fue presentado, ¿puede tener el respaldo de algún opositor, de algunos opositores? En el caso concreto de ustedes, ¿discrepan con muchas cuestiones, con algunas? ¿Es mejorable? Cualquier persona que sea seria, que quiera ver si hay alguna compatibilidad con lo que se dice, con lo que se anuncia, con un proyecto que se acaba de nombrar, no puede aprobar este presupuesto. Por eso que lo que hay que hacer es lo que hicimos, pedirle al gobierno que lo retire, que a la luz del nuevo acuerdo que todavía no nos contaron cómo iba a ser con el fondo, lo recalculen, lo reseten. ¿Por qué? Además queremos mirar para adelante igual, ¿no? Pero partamos de que no venimos de una prolijidad presupuestaria del que cada vez que lo presenta muestra una seriedad enorme. El presupuesto que está hoy en marcha. Ayer me llamó la atención porque Kicillof dijo, estamos discutiendo con un dólar de 40 cuando vamos a tener un dólar de 50, dijo, por ejemplo, ¿no? Bueno, en el actual, por eso ahora vamos al actual precio. Entonces, venimos de ese antecedente, ¿no? El año pasado todavía, por lo menos, esperaron a que aprobáramos el presupuesto y a los de día lo cambiaron. Nada más ni nada menos que calculando un 50% más de inflación que lo que habíamos aprobado desde antes. Ahora, ni siquiera pidemos que lo aprobamos para después cambiarlo. O sea, nos cambiaron todas las relaciones antes de que lo aprobemos. Entonces, lo mínimo que tenemos que decirle es recalcúlenlo y tráiganlo. Pastori, ¿se puede cambiar esto? Mire, no está en una posición cómoda, digo, se puede modificar, a ver. Pero creemos que somos personas serias y en verdad... de vos no me cabe duda, yo no, pero considero que ninguna persona seria puede... Creemos que somos personas serias y que la verdad es un presupuesto que responde a la realidad, a un contexto que es claramente un presupuesto de transición. Es un presupuesto de transición. Si me preguntan si este es el presupuesto que seguramente Mauricio Macri soñó con presentar para el último año de su gestión,
claramente no debe ser este el presupuesto con que soñaba. Pero bueno, estamos en la Argentina, esta es la realidad que tenemos. Hay cosas que han explotado en otros lares, pero que repercuten en el nuestro. Hay cosas que también han sido producto de errores propios. Incluso el propio presidente del Banco Central en su conferencia de prensa inaugural admitió, por ejemplo, haber establecido metas de inflación de una manera muy optimista, ¿no? En exceso optimistas. Las metas de inflación funcionan en varios países del mundo para contener la inflación. Acá, tal vez las condiciones de la economía no permitían que esto tenga éxito. Eso no quiere decir que en el futuro pueda funcionar. No es una mala herramienta. Fer, perdóname, vos decías porque falta plata. Vos planteaste el tema de que a lo mejor se estudian más retenciones, ¿es así eso? Modificar las retenciones. Ampliarlas. Ampliarlas al doble de lo que tiene que ver con lo que actualmente está la retención a la soja, de 4 pesos por dólar de exportación, de subirlo a 8 pesos por dólar, hacerlo una medida transitoria y con esos fondos servirían para, bueno, equilibrar también los números, principalmente para lograr acuerdos con las provincias, porque hoy lo que tiene que ver con los subsidios al transporte es uno de los ejes centrales en las provincias para que el boleto de colectivo no se dispare. ¿Puede ser eso? Serviría. Esto lo planteó el gobernador Morales, ¿no? Así es. Entiendo, a ver, primero convengamos todos que estamos de acuerdo que un impuesto a la exportación es muy malo. Aquí y en cualquier... No se castiga al exportador en el mundo, se lo alienta, no se lo castiga con impuestos. La emergencia ha hecho que se tenga que recurrir a este mal impuesto por 2 años, 2018, lo que resta, 2019, 2020. Estos 4 pesos y 3 pesos, que además son valores fijos, en un contexto inflacionario, aunque va a estar a la baja, pero va a seguir siendo inflacionario, se va a ir licuando también. De modo que es un esfuerzo que se le pide a quien hoy, a través de un tipo de cambio real competitivo, está en mejores condiciones. Le van a pedir el doble. ¿Con Ticiani usted? No estoy diciendo eso. No. Yo personalmente creo, en mi opinión, que así como está bien. No creo que esto pueda ser ampliado o deba ser ampliado, pero esto seguramente se discutirá. Pero sí lo que deja en claro que el oficialismo, por lo menos sectores del oficialismo, están buscando alternativas. Sí. Si la alternativa es tomar los dólares, yo le propondría, ya le hemos dicho al gobierno, primero que hay que mejorar cómo se puso el impuesto a la exportación porque no se premia el valor agregado, se lo achata. Segundo, si hay que juntar dólares, en vez de castigar la exportación, ¿por qué no ponemos una tasa de estadística a la importación, que podemos hacerlo entre el 1 hasta el 2%, la acepta el OMC, muchísimos países lo tienen, y uno ahí logra la misma recaudación que le permite no aumentarle al que exporta y preserva de alguna medida la producción local? Hay caminos. Con Ticiani, perdóneme, usted tiene un tema puntual con las cooperativas, que usted pretende que no paguen impuestos a las ganancias, ¿es así la cuestión? Sí, claro, porque no corresponde, no es justo. Va contra su naturaleza jurídica. Y tiene una alternativa para que Duhovne no le cobre impuestos a las ganancias de las cooperativas, ¿no? La alternativa no es mía, la alternativa es de las cooperativas y las entidades que aglutinan a las cooperativas y las mutuales del país, donde le proponen al gobierno un esquema donde podrían recaudar cerca de 4.000 millones de pesos, mientras que con la propuesta de Duhovne van a recaudar mucho menos. ¿Cómo es esa propuesta? A ver, Laurita. Y porque la propuesta de las cooperativas y mutuales es hacer un esfuerzo, ya que se le pide esfuerzo, al movimiento cooperativo y mutual a través de ampliar un porcentaje, subir el porcentaje del aporte del fondo cooperativo, que además es federal, se coparticipa a las provincias, no solo a la nación, elevarlo de 2 a 3 puntos y en el caso de mutuales, a partir del artículo 9 de la Ley de Mutualidades, subir la cuota societaria, que también es un ingreso directo al INAES. Estos dos aportes, que hoy ya lo están haciendo las cooperativas y mutuales, lo que están proponiendo es subir el fondo educativo, cooperativo y económico y subir la cuota societaria de mutuales. Llevarlo de 1.200 a 1.300 millones que hoy están aportando al país en este concepto, solamente en este concepto, también aportan en muchos otros conceptos, a lo que es acción social, promoción, etc. Llevarlo a casi 4.000 millones de pesos.
es una propuesta superadora a la que propone Dujovne, porque Dujovne riesgosamente para las cooperativas y mutuales está proponiendo gravarlas con ganancia cuando no la hay, va a desencadenar una ola de juicios, esto termina muy mal, lo sabemos, porque no corresponde. Además está haciendo una lectura equivocada, porque yo vengo de una provincia donde hay casi 800 mutuales. Hay pueblitos en mi provincia, yo soy de Arequito, hay pueblitos que de menos de 10.000 habitantes, que la mutual es la única entidad que te presta plata. Te financia el club, te financia una escuela, te financia una actividad de cumpleaños, una promoción de la salud. Podrá discutir que la tasa de interés que cobran no es buena. Yo como ministro las quise regular, yo creo que hay que regular las tasas de interés que cobran. De las 800 mutuales que hay en la provincia de Santa Fe, habrá 20 que hacen cosas que no están bien, que pueden ser mesas de dinero, que el INAI le corte, las saque de juego, que sean implacables, pero no podemos establecer una política por excepción, una política pública por excepción. Contigiani, una pregunta, Laurita. Una pregunta más, no, porque el gobernador de su provincia, hablando de Santa Fe, no firmó, tengo entendido, la adenda todavía. Sí. La misma información tengo yo, no ha firmado. ¿Y a usted qué le parece que Santa Fe no forme parte de esta modificación del pacto fiscal? Digo, porque esto se va a discutir también en paralelo con el presupuesto. ¿No está demasiado confrontativo, decís vos? Exactamente, no sé. el gobernador Lifshitz. Yo no hablo por el gobernador, con lo cual... No, pero como representante de Santa Fe. Yo por eso, la mirada que le voy a dar no involucra al gobernador. Es la mirada como un legislador de un espacio mucho más plural. El problema que tiene Santa Fe con el tema del pacto fiscal es el siguiente. A Santa Fe se lo prometió en el pacto fiscal que ya firmado, que en marzo de este año el gobierno nacional le iba a ofrecer una propuesta a la deuda que tiene con la provincia de casi, entre capitales e intereses, de 50.000 millones de pesos. Eso se ha incumplido. Esto está en una cláusula especial firmada en el pacto fiscal. O sea, es por ese diciembre. Incumplimiento entonces que no básicamente por eso y básicamente que Santa Fe no obtuvo respuesta con eso. Y después tenemos otras diferencias que tienen que ver con el tema cooperativo y mutual y todo el tema impositivo. Pero básicamente hay un incumplimiento que para toda la política de Santa Fe, no solo para el oficialismo, es muy difícil firmar una adenda cuando la principal demanda de la provincia, que es la deuda que tiene Santa Fe, con un fallo de la Corte a favor, que obliga a la Nación a pagar, y firmando una cláusula donde el gobierno le dice en marzo le vamos a solucionar todo, todavía no hay una propuesta. Mire, mientras tanto, termino con esto. La provincia de Buenos Aires, sin fallo de la Corte, sin fallo, sin juicio, cobró mucho más, y está bien por ello, no digo que no tendría que haber sido, cobró todo lo que tenía que cobrar a costa de provincias como la de Santa Fe o la propia provincia de San Luis. Una pregunta para el diputado Pastori, que es la siguiente. Los otros días decía Eduardo Amadeo que el tema del déficit cero es innegociable, innegociable. Lo que yo pregunto es cómo se va a hacer, si el déficit cero es innegociable, para tratar de conformar reclamos que para la oposición son válidos, ¿no? Por ejemplo, el diputado plantea el tema del impuesto a las ganancias. Las asignaciones y las asignaciones familiares en la Patagonia. Exacto. Otros reclaman, por ejemplo, el tema de mayor presupuesto universitario. Digo, ¿cuál es la prioridad? ¿El déficit cero o un presupuesto votado por parte de la oposición? No, digamos que se pueden compatibilizar. ¿Se pueden compatibilizar? El presupuesto universitario está acorde a lo que han pedido los rectores del sistema universitario argentino. Creo que debe ser el único presupuesto, o uno de los muy pocos, que le han superado a la inflación en los últimos 2 años. Pero si me permite, dos aclaraciones de lo que recién se decía. La tasa de estadística a las importaciones ya existe, y existe hace muchos años, se cobra. Para llevarla. Y con respecto al tema de cooperativas y mutuales, vale la pena aclarar, porque si no parece que el proyecto pretende gravar a todas las cooperativas y a todas las mutuales. Es solamente para aquellas que se dedican al rubro financiero y de seguros, finanzas y seguros, no al universo de cooperativas y mutuales. Y además, si están o no grabadas, es una discusión técnica, pero cuando la ley del impuesto a las ganancias define el concepto de ganancia, las comprende. Por eso es que la propia ley después la exime,
por un artículo en la propia ley. Claro. Si no estuvieran grabadas, no haría falta eximirlas, porque para poder eximirlas, primeramente deben estar grabadas. O sea que, quiero aclarar esto, podemos discutir después el concepto de fondo, pero no es para todas las cooperativas. De Mendiguren, una pregunta que a mí me preocupa mucho, porque estamos discutiendo el tema del presupuesto, que es absolutamente entendible, pero usted es un hombre de la industria. Digo, están todos los sectores industriales asustadísimos por las tasas que se están pagando. Digo, hoy veía una nota con productores metalúrgicos, por ejemplo. ¿De eso cómo se sale de ese tema? ¿Hay salida? Sí. Sí. Reseteando el modelo. Pero no se pueden bajar las tasas. A ver. ¿Se va al dólar o no? Por eso pregunto, no sé. Por eso te digo. Del presupuesto anterior que nos mandaron, que creo ahora hay que reformar, porque estamos ante un escenario absolutamente distinto, ya lo que marcaba era inconsistencia para el sector industrial. Te hablaba que iba a haber un dólar, igual que está ahora, una inflación promedio que cerraba en el 23, conclusión que te estaba diciendo, volvemos al retraso cambiario. Volvemos a la medicina que nos llevó a la crisis. Eso es lo viejo. Vamos a lo nuevo. Sí. Este modelo déficit cero, a mí me sorprende, el oficialismo pasó de un valor que se llamaba pobreza cero a déficit cero. No son compatibles, son totalmente distintos. Yo no conozco un modelo que para combatir la pobreza la aumente. No la conozco. O proponga aumentarla por un tiempo. No conozco un modelo de desarrollo que plantee achicar la economía, como se está planteando y lo dice el mismo presupuesto, y licuar el salario. Las dos cosas que están proponiendo. Entonces, para mí, él lo que está planteando no cierra. Yo le preguntaría al señor presidente del Banco Central, tercero en 60 días, que ahora viene a decir que lo anterior es un horror, y el presidente antes nos decía que ese era el camino y era innegociable, ¿no? Tengamos en cuenta esto. Hizo un modelo de impacto de cómo puede significar la economía con esa tasa de interés, lo analizó o solamente meten datos en la computadora, apretan enter y dice esto es un modelo. Ayer estaba en un programa a la noche que decía, se frenó la corrida. Se frenó la corrida cambiaria, que hay que ser optimista para decirlo. Ahora, y se largó la corrida de caída de empresas. Ayer, Alpargatas, una empresa Mendoza, Canales, efectivamente. La Campañola. ¿Por qué? Porque es esa pyme que viene hoy sufriendo y viene combatiendo y viene llegando. De golpe vos le decís que no solamente lo peor ya pasó, porque también el gobierno pasó, de lo peor ya pasó a lo peor está por venir. En poco tiempo estamos todos desorientados las pymes. Entonces ese señor que venía jugándola, pagando impuestos, pagando todos los costos, mientras tenía el 50% de la capacidad ociosa, instalada ociosa, dicho por el INDEC. Por imagínate que ahora le decís, llegaste hasta acá, bueno, tasa del 50-70%. Apresura el cierre. Pues hasta acá vengo peleándola, si mi futuro es cierro hoy. Paro hoy. Pastor, y usted conoce Misiones, por ejemplo, ¿no? Es de ahí, digo. ¿Y usted coincide o la situación en Misiones a lo mejor, la verdad, está como plantea de Mendiguren o están menos ahogados? Supongo que no. El industrial, claramente, el comerciante misionero. Es que las tasas al valor que hoy están claramente atentan contra el crecimiento de la economía. No es el valor que consideramos, ni mucho menos. Pero bueno, se ha privilegiado la estabilidad, la tranquilidad de la economía, poner en caja todas las variables macro. Este programa del Banco Central, a partir del nuevo presidente, lo ha especificado y ha contado con el apoyo. Ayer, el grupo, los principales empresarios de todo el país, reunidos en lo mismo que aplaudían a Caballo en el 2001. Bueno, le decían, vamos adelante con la conferencia. Pero han dicho que apoyan. Galtieri también le decía, vamos a Galtieri, ¿te acuerdas? Han dicho que apoyan este modelo y que están de acuerdo con los objetivos presupuestarios y fiscales. Los empresarios lo han dicho. No son los que están marchando hoy. Los empresarios lo han dicho, ¿no? Hoy están marchando al Ministerio de la Producción, son otros distintos. Los metalmecánicos son esos. El G7, sin ir más lejos, ha dado su total. Nunca hemos tenido tanto apoyo internacional porque pero la situación local. Pastor, ¿y cómo no te van a apoyar? El mundo, ¿cómo no te va a apoyar el mundo si le llevas el modelo que el mundo quiere? La situación que vive le quiere vender materia prima, le quiere vender recursos naturales y le pagás la tasa que es el doble que la internacional. Pregunte, Fraquelli, a ver. ¿Este presupuesto se puede aprobar sin consenso político? Digo, a lo mejor logran el número, diputado Pastori, logran los 129, pero a lo mejor no tienen consenso político de respaldo. ¿Vos qué decís, Fernando, que 130 es no, digo sin que consenso, necesitan por ejemplo? un acuerdo fuerte. Que no va a haber.
más allá de los números Fernando, que logre el creo que presupuesto. El consenso, yo desconozco finalmente qué van a hacer los diputados. Cambiemos claramente. Lo van a apoyar, desde ¿no? Hipólito Yrigoyen para acá, Sí. es el primer gobierno que no tiene mayoría en ambas cámaras. ¿No? Por lo tanto, obviamente, si no hay acompañamiento de otros sectores, es imposible aprobarlo. Nosotros confiamos en que vamos a lograr ese número, aunque sea el número 129. Lo que sí después tendrá que, y eso ya dependerá de la ejecución del presupuesto, que en todo caso la legitimidad política la logre la ejecución del presupuesto, que dé por tierra con todo aquello que especulan, con que es incumplible, con que un dibujo, con que... Bueno, ¿usted cree esto que lo va a, únicamente va a poder dar vuelta a esta idea el correcto cumplimiento de las pautas presupuestarias, que eso será cuestión de tiempo. Pregunte, Laurita. No, pregunta rápidamente, porque uno de los reclamos de la oposición es, hubo un acuerdo con el fondo, no conocemos ese acuerdo, se van a trastocar o se van a ver trastocados los parámetros macroeconómicos que establece el presupuesto, queremos ver el acuerdo con el fondo, reclaman. ¿Es factible eso o no es factible? Cuando esté el acuerdo con el fondo, como se hizo con el anterior, eso va a ser público. Lo que pasa es que todavía el fondo no lo ha aprobado. Está a la firma de la Junta, que seguramente serán los próximos días, pero hasta que eso técnicamente no exista, hasta que no esté firme. Pero además, lo que asegura el acuerdo con el fondo es el financiamiento. Es decir, nos da tranquilidad, nos da mayor tranquilidad en cuanto al financiamiento. Contigiani, perdóneme, ¿usted el presupuesto cómo está, lo vota? Ahora le contesto, pero A ver, permítame fraternalmente a responderle a Luis. Que es cierto que en el tema cooperativo y mutuales se intenta gravar a las de seguro y a las que prestan créditos. Y que en mi provincia, como en Córdoba, son innumerables la cantidad de mutuales. Y que gravarlas con ganancias solamente beneficia a los bancos privados. Si bien eso es cierto, también es cierto que la excepción que está planteada en la legislación tributaria está mal planteada. De hecho, hay intenciones de sacarla de la excepción. ¿Por qué? Porque una cooperativa y una mutual no tienen ganancia, tienen utilidades que reinvierten en sus socios y son los socios que después pagan el impuesto a la ganancia. También es cierto que abrirles las puertas si bien es seguro y es mutual, abrirle las puertas a todo pone en peligro a todo el movimiento cooperativo y mutual. Y básicamente eso obedece a un determinado pensamiento económico liberal que desde muchísimos tiempos quieren sacarle esta ventaja a la economía social, porque es una ventaja que tienen porque democratizan la economía, por el capital social. Con lo cual, acepto el debate que plantea Luis, pero es más complejo, me parece. Bueno, me queda poco tiempo. ¿El presupuesto cómo lo vota? No, yo públicamente ya dije que no voy a acompañar, se lo dije ayer al jefe de gabinete con mucho respeto. No es algo que me pone contento no acompañar el presupuesto de un gobierno. ¿No acompañar implica rechazo o abstención? No, rechazo en este momento. Pero digo, quiero fundamentar esto porque... en un gobierno democrático a mí no me gusta tomar una posición como esta. Yo sé que la ley de leyes, que hay una cuestión de gobernabilidad, pero este presupuesto en particular tiene un tremendo ajuste a la sociedad argentina, al modelo de producción nacional, a la demanda de mercado interno, no tiene un horizonte de crecimiento y fortalece una de las grandes frustraciones de la democracia argentina a partir de 1976, la valorización financiera. Tengo que ir terminando, pero ¿Mendiguren tiene resuelto el voto usted o todavía el Frente Renovador está debatiendo? Si no sabemos por qué vamos a votar. Tráiganos el presupuesto, lo dijimos con la mejor buena voluntad. Hemos demostrado ser una oposición, pero ahora, más que razonable. presupuesto, no te lo cambian. No. Pero no lo votás. Pero además, ya te digo, la inconsistencia que hay entre este presupuesto y las pautas que ya aprobaron con el fondo son irreconciliables. De acuerdo. Ahora, eso no te además, acompaño. Perdón, vos sabés que traen cubiertas muchas cosas, como poder hacer un megacanje de la deuda. Entonces, es un presupuesto, primero, traicionero, porque tiene cosas que no son claras, y además nos cierra la macro. Ahí nosotros está. le tenemos que decir al gobierno, y lo conozco mucho a Luis, y sé lo que piensa, de esto se sale creciendo, no ajustando. Y te digo una sola cosa, ese periodo que quiere el presidente Banco Central, que hay que pasar el desierto, en la mitad tenés que saber cuántos se quedan. Porque las pymes que se nos caen hoy,
las necesitas para crecer y con ningún muerto vos creces. Pastori, síntesis entonces. Contigiani dice que no, quiere ver el presupuesto. Hasta aquí está complicado. Vamos a seguir trabajando, Méndez, hasta tratar de convencer de que no está nada escondido, no hay nada bajo el poncho, no hay una reestructuración de la deuda que esté en cierre. Artículo 53, que también cuestionado. Hasta el 2026 no hay un vencimiento grande de deuda, o sea que ni siquiera es para el próximo periodo de gobierno. Bueno, vamos a seguir dialogando, que es la forma de trabajar en la Cámara, es lo que corresponde y confiamos en que vamos a tener mucho más temprano que tarde un presupuesto para el 2019. A los tres, muchas gracias. Seguimos enseguida con Laura Serra, con el señor Fernando Fraquelli. Segunda parte de Hay Quórum, Ideas en Debate. Ya venimos. Estamos en Hay Quórum, Ideas en Debate, segunda parte. Estamos con Fernando Fraquelli, estamos con Laura Serra. Y este segmento dedicado al doctor Gabriel Rubinstein, economista. Doctor, gracias por venir. Gracias a ustedes. A ver, primera pregunta. Primero debe estar como un poco saturado de consultas, de gente común que le dice, Gabriel, ¿a dónde vamos por estos días, no? Exactamente. Exactamente, bueno. A ver, ¿y cómo estamos? El gobierno, me parece que con más prudencia que en otras oportunidades, celebra de que el dólar bajó un poquito. Pero uno habla con gente como de Mendiguren, por ejemplo, como Contigiani, que dicen la economía real está muy complicada y mal. ¿Cómo estamos, Rubinstein? A ver, primero hay que tomar conciencia que tuvimos un cambio drástico de las condiciones de financiamiento de la Argentina. Exactamente. Si nos prestaban plata, a pesar de, digamos, el gradualismo y de un montón de cosas, Argentina conseguía financiamiento hasta enero del 2018, que colocó 9.000 millones de dólares en los mercados. Luego de ese momento se cortó abruptamente lo que se llama sudden stop, una abrupta parada del crédito, y gracias que nos presta el Fondo Internacional, evitamos una cesación de pagos o la imposibilidad de pagar sueldos u otras cosas. ¿Y ahí hay imprevisión? Porque esto no sé si podía pasar o no, pero ¿qué sentido tenía endeudarse tanto? ¿No? Tampoco producimos tantos dólares para poder pagar esa deuda, digamos, ¿no? Con el diario del lunes podemos decir, faltó, digamos, no hubo previsión suficiente. Ahora, si cuando el gobierno de Macri asumió, dijo, yo voy a hacer un esquema gradual, que me comprometí con el electorado, y veo que el mundo financiero me dice, está bien, lo que nos interesa es el cambio de rumbo, no te pedimos velocidad. Claro. Y te estoy diciendo que a enero de 2018, con todos los datos que sabíamos que la cosa era muy gradual fiscalmente y otros, se prestaba dinero. También podemos decir, bueno, que el que te presta tiene su parte de cuota de responsabilidad. Digámoslo también de que quizás no era de esperar tanta generosidad hacia Argentina en 2016-2017 y tampoco era de esperar tanta, se puede decir, frenazo o susto para decir, ahora no te presto nada, hagas lo que hagas. Exactamente. Hagas lo que hagas. Laurita. No, pregunta. Estamos en una situación, un programa económico que, según todos los especialistas, dicen que es muy fuerte, muy drástico, que va a generar una fuerte recesión, por lo menos hasta abril del año que viene, que empezaríamos a ver luz al final del túnel, es lo que dicen en el gobierno. Ahora, ¿había otra alternativa? A estas medidas económicas, secar la plaza de pesos, restringir la emisión, anularla hasta mediados del año que viene, hacer un ajuste drástico del gasto público. ¿Había otra salida o no? Mira, la recesión empezó con ese frenazo. Sí. O sea, se frenó el financiamiento y comienza la recesión fuerte. Ahora, si nadie te prestaba, si el fondo no te prestaba y nadie te prestaba, digamos, no se iban a poder pagar sueldos, aguinaldo, planes sociales, etcétera, porque, digamos, no había plata. Sencillamente no había plata. O tenías que hacer una emisión desenfrenada de dinero y el dólar estaría en 80, 100, o estarías en una dinámica de hiperinflación. Sí. O sea, ¿Puede llegar a 80 el dólar o a 100? Sí, 80, 100 o 200. O sea, procesos no hay un mercado que hiperinflacionarios puede haber. Con la ayuda del fondo, que es importante, yo esperaría que no. Pero si Argentina dijera, mira, no apruebo el presupuesto, ya está. Mira, la verdad que no queremos hacer el ajuste para déficit cero. Déficit primario cero, porque son 3% de intereses. Entonces,
tenés que hacer un déficit cero en serio, porque nadie te presta, y encima tenés que pagar la deuda que vence. Entonces ahí entras en un default, que seguramente sería un default a los jubilados, a los asalariados y a la deuda y a todo. Ese escenario sería el escenario si nadie te presta y tampoco el fondo. Con lo cual es un escenario mucho más dramático. Este escenario, yo diría, al lado del otro, es suave. No es tan dramático, porque tampoco vas a déficit cero, vas a un déficit del 3,3% por los intereses. Exacto. ¿Sí? Entonces yo te diría, es un momento claramente difícil. Lógicamente, el que te presta plata pone ciertas condiciones, que no solo es el déficit, son condiciones, por ejemplo, cambiarias. A mí me hubiera gustado que se discuta eso de otra manera o lograr otra cosa del Fondo Monetario para que haya una especie de fondo de estabilización cambiaria, para que intervenga el Banco Central cuando le parezca en forma más fuerte y entonces la tasa de interés puede bajar más. Pregunte, Fraquelli, a ver. A ver, Gabriel, una consulta. ¿El Fondo Monetario o los economistas están mirando la situación del país pensando en qué es lo que va a pasar en el año 2019 desde el punto de vista político, desde el punto de vista electoral? ¿O pase lo que pase, la línea continúa de la misma manera? Lo que pasa es que, vuelvo al inicio, cuando nadie te presta, bueno, tenés muchas opciones. Si vos, digamos, gastás normalmente 120, ¿sí? Ganás 80 y gastás 120, y siempre te presta la tarjeta, lo que fuera. Ok, cuando te dicen no más, no te presto más, y encima devolveme lo que te pedí, y tenés que gastar 60, no hay mucha magia. Si claramente va a ser recesivo, claramente hay problema de los consumidores, claramente hay problema de las empresas, que tenés que tratar de ver cómo administrarlo para que no sea un problema mayúsculo, pero no tenés opciones, salvo que vos dijeras, incluso la opción de decir, bueno, entro en default. Sí, ok, entras en default. Y decime, ¿cómo pagas los sueldos? ¿Cómo pagas las jubilaciones? Sí. ¿Cómo pagas las cosas? ¿Cómo la pagas la UH y todo si no te alcanzan los impuestos para pagar todo eso? Ahora, la oposición dice, por ejemplo, en resumidas cuentas, de esto no se sale ajustando, lo dijo de Mendiguren, sino creciendo. Digo, es bla, bla, bla. Es bla, bla, bla. Porque claro, ¿a quién no le gustaría salir creciendo? Lo que pasa es que vos, si no estabilizás la situación financiera, no vas a tener ni una cosa ni la otra. Claro. Vas a tener, por ejemplo, default o hiperinflación o corralito o lo que fuera, y aparte vas a tener una crisis productiva. Es decir, por ejemplo, de Mendiguren dice, estamos en un dólar realmente alto, que en su momento fue apoyado por de Mendiguren y otros, que hoy deberían apoyarlo firmemente. Y en ese sentido, vos tenés un dólar alto, una situación fiscal que se va acomodando, un financiamiento asegurado hasta 2019 y seguramente te va a alcanzar para más también, con lo cual los probabilidades de default, si seguís con el programa, son prácticamente nulas. Finalmente, la baja del riesgo país, que eso implica, va a hacer que las empresas puedan rolear o renovar sus deudas, algunas van a tener alguna nueva emisión, o sea que vas a tener estrés en el sistema financiero de pesos de corto plazo especialmente, pero algunas empresas van a poder empezar a tener algún fondeo externo adicional, y en ese sentido la economía va a empezar a mejorar. Aparte de tener después la cosecha, tener vaca muerta, entonces sí, bueno, la economía va a mejorar, quizás a un ritmo bajo. Gabriel, una pregunta que tal vez excede el rol de economista analizando la situación, pero creo que son pertinentes y la va a entender. Por ejemplo, estamos en una situación muy complicada. Están mirando los inversores si vienen acá, no vienen, está viendo cualquiera, depende si compra más alimentos, si compra un auto, cambia la casa. Pero este es el escenario. Elisa Carrió, por ejemplo, pide el juicio político del ministro de Justicia de su gobierno. Carlos Melconian, que era el presidente del Banco Nación, ayer dice que lo único que hacen el presidente del Central y Duhovne es enviar un reporte a las 5 de la tarde al Fondo Monetario. Gente como Broda y como Miguel Bain dicen que lo que usted señala, que 150 millones para responder cuando el dólar supere las bandas, es muy poco. Digo, lo político y lo social como que no ayuda tampoco, ¿o no? Cuando las cosas vienen mal, vienen mal. Y muchos hacen leña del árbol caído. Sí. Yo creo que nadie puede asegurar que las calamidades digamos, puedan ocurrir. Yo te digo, ¿hay riesgo de hiperinflación? Sí. ¿Hay riesgo de corralito? Sí.
o plan Bonex o lo que fuera. Sí, hay riesgos. Ahora, ¿ese es el escenario principal? No, claro. El escenario principal es sería administrando este programa y llevarlo al mejor buen puerto posible. Después las críticas o lo que digan los demás o cada uno. Yo te digo, vuelvo a decir, a mí me hubiera gustado más a lo Luis Caputo que el Banco Central pueda intervenir más. El Fondo Monetario está totalmente en contra de eso. Y lo que se logró es, no, mira, 150 por día acumulativamente. Sí, porque lo paradójico, perdón, el tema de Caputo, que era un hombre que uno lo asocia con los mercados, es que uno puede decir que se fue corrido por derecha, porque quería más independencia Caputo, ¿no? Decía, déjenme moverme con mayor comodidad. Yo te diría que es una cuestión que es un poco académica, pero que hace a una cosa muy firme del Fondo Monetario, que no quiere que los bancos centrales intervengan en los mercados cambiarios. Claro. Entonces Argentina logró una especie de concesión, que es decir, es una flotación, y además de determinado monto puede intervenir 150 por día. Acumulativamente es mucho, pero sabemos que si hay un día que te piden 700, 150 no va a alcanzar. Se confía en que en ese momento la dureza monetaria adicional que implica secar más la plaza y que el dólar, que ya está alto finalmente, y considerando que viene oferta exportadora de trigo a fin de año y después el año después la soja, y que los flujos de Fondo Monetario, bueno, el Tesoro tiene va a tener 7.000 millones de dólares que necesita vender para hacerse de pesos. O sea que no solo va a ser el Banco Central, va a ser el Tesoro. Cuando nosotros en la consultora que yo dirijo hacemos los cálculos, nos da de acá a fin del 2019 que sobran dólares. Va a haber más oferta de dólares todos estos meses que demanda de dólares. Entonces, debería bajar o mantenerse. Claro, eso no quita, vuelvo a decir, hay un efecto argentino. De pánico, sería mejor que el Banco Central intervenga fuerte. Pero como eso como el fondo se mostró completamente renuente y no hubo caso, y cuando no hay caso y ellos son los que te prestan plata, en la negociación cediste. Últimas dos preguntas, Fernando Fraquelli, Gabriel, vamos. Una consulta respecto a este debate que hoy se está dando en el Congreso que tiene que ver con el presupuesto. Los legisladores, la política en definitiva, los que están del oficialismo están hablando que es el presupuesto o es un presupuesto de ajuste, pero que va a servir para salir de esta situación económica. La oposición dice que es un presupuesto recesivo, solamente ajuste. Vienen los funcionarios, vienen los ministros del Ejecutivo, hablan en la comisión. ¿Los invitan a ustedes, a los economistas, a dar una opinión, digo, más imparcial? No, así por lo menos yo no he visto. Por supuesto el gobierno tiene sus economistas que expone. Ahí está la nueva, la Oficina Presupuestaria del Congreso, la OPC, que va Marcos Macón, ¿no? Con Marcos Macón, que inaugura este año. Todavía está en pañales, pero es una buena oportunidad. Ellos sí tienen economistas para que den opiniones, llamémosle profesionales, de los impactos de impuestos y demás. Ahora, si vos achicás el déficit, lo primero que hicís es un ajuste recesivo, desde ya. Ahora, es el ajuste recesivo que te permite contar con un fondeo que si no lo contás sería todo más recesivo. Bueno, tenés grado de libertad para decir, a ver, quiero un ajuste expansivo. Muy bien, ¿y quién te lo financia? Magoya. Bueno, no, eso es lo que yo creo que es parte de cierta irresponsabilidad política. O yo voluntarista. Yo puedo entender el hecho de buscar agua, digamos, de criticar al gobierno por esto y por lo otro, y que no previó, y que esto, y ahora tenemos esto, pero a veces cuando la situación está, vos no podés decir, bueno, esta es la situación, hubo un choque, ¿qué hacemos? ¿Arreglamos el auto y sale tanto o vamos en taxi? Pero antes no gastábamos eso. Bueno, pero ahora tenés o taxi o arreglás el auto, pero te va a salir más caro, tenés menos plata para ir al cine. Es inexorable. Laurita, un minuto, así que una dilemática. ¿Hasta cuándo podemos convivir con unas tasas de interés tan astronómicas como las que tenemos hoy? Bueno, ese es un muy buen punto. Yo creo que no mucho tiempo. No mucho tiempo. Ahora, el gobierno se comprometió a diciembre. Lo mejor que le puede pasar al gobierno es que el dólar baje, llegue a 34, compre dólares, en ese caso cuando compre emite, y ahí puede bajar bastante las tasas de interés. En algún momento del tiempo, uno esperaría que la tasa de interés, yo esperaría, que para que esto no sea cada vez peor, digamos que lleguen al 30%, con una inflación que va a estar tendiendo hacia el 25%, y las cosas ahí se equilibran, o sea que llegaríamos a una convergencia. Pero todavía estamos en la etapa
De apagar el fuego. De remarla. Claro. Bueno, Gabriel Rubinstein, muy claro, respondió a todo lo que preguntábamos. Dijo por allí, ¿puede haber corralito? Sí. ¿Puede haber default? Sí. Pero no son los escenarios más factibles. Así que nos quedamos un poco más tranquilos, Gabriel. Espero. Bueno, Gabriel Rubinstein, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Esto fue Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos con ellos, con Fernando Fraquelli, con Laura Serra, de regreso dentro de 7 días. Muchas gracias y hasta ese momento entonces.